Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Chicos, el día de hoy con alegría, con optimismo, con entusiasmo, con muchas ganas, chicos. Tenemos para el día de hoy el tema, el cantón. Pero para entender el tema del cantón vamos a hacer actividades previas, chicos, ¿les parece? Vamos a ir observando, vamos a ir analizando, entendiendo. Y para llegar al tema del cantón, ¿no, chicos? Entonces, como ustedes ya saben, chicos, vamos a empezar desde nuestro mundo, nuestro planeta. Nuestro planeta se llama Tierra, como ustedes ya saben. Está formado por bastante agua. Tenemos más agua que tierra. Los espacios de tierra se les llama continentes. Aquí estamos con los continentes, son 6. Vamos a observar el siguiente video. Pongan atención, chicos. Los continentes son 6. Asia, América, África, Antártida, Europa y Oceanía. Vamos a verlos uno por uno. Asia, América, África, Antártida, Europa y Oceanía. Bueno, chicos, si yo les pregunto en cuál continente vivimos, pues ustedes ya saben, responderían que vivimos en este continente llamado América. Pero, ¿dónde viviremos acá? ¿En el norte o en el sur? Chicos, muy bien, aquí en América del Sur. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tengo América del Sur. Están observando América del Sur. Nuestro país está aquí. Por aquí pasa la línea equinoccial. Vamos el día de hoy a estudiar solamente, continuamos. Estudiemos ahora lo que son las provincias. La división político-administrativa del Ecuador. Tenemos aquí, como están observando, las provincias. ¿Cuántas provincias tiene nuestro país, el Ecuador, chicos? ¿Quién me contesta? Muy bien, 24 provincias. Correcto, chicos, muy bien. El día de hoy vamos a estudiar la provincia, nuestra provincia de Imbabura. Aquí está nuestra provincia de Imbabura. Miren la silueta, ¿sí observan? La silueta, estoy pasando el bordecito, es la silueta, chicos, ¿no? Y también vamos a estudiar el día de hoy la provincia de Pichincha, chicos. Miren la silueta de la provincia de Pichincha. Empecemos con la provincia de Imbabura. Hagámosle grande, chicos. Hagamos la silueta de la provincia de Imbabura. Miren, aquí está la silueta de la provincia de Imbabura. ¿Cuántos? La provincia de Imbabura está formada por cantones, como ustedes ya saben. ¿Cuántos cantones son, chicos? Den contando, a ver. Cada colorcito es un cantón. 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 cantones, chicos. 6 cantones, ¿no es cierto? Vamos a ir leyendo. Cantón Cotacachi, todo lo de morado. Cantón San Miguel de Urcuquí, todo lo de plomo. Cantón Ibarra, todito esto que está aquí de tomate. Cantón Antonio Antos, este de morado. Cantón Otavalo, este de verde. Cantón Bimampiro, este de amarillo. Muy bien, chicos, hemos recordado. Vamos a estudiar el día de hoy el cantón. A ver, chicos, ¿ustedes en qué cantón viven? Yo vivo en el cantón Cotacachi, chicos. Ustedes viven en el cantón Cotacachi. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ir leyendo, vamos a ir aprendiendo, chicos, ¿no? Vamos a dar inicio entonces. ¿Estamos listos, chicos? Muy bien, vamos a empezar, ¿no? El cantón. El cantón está formado por parroquias urbanas y rurales. Como ya saben, chicos, el cantón, pongamos el cantón. En el cantón hay parroquias urbanas y rurales, como ya habíamos explicado, chicos. Muy bien. Continuamos entonces. La que tiene mayor cantidad de habitantes se convierte en la cabecera cantonal, es decir, en la ciudad más importante, desde el punto de vista administrativo del territorio y donde residen las autoridades. Entonces también ya habíamos explicado en clases anteriores, chicos. Este mapa de aquí, veamos este de aquí, chicos, ya.
Hagámoslo más grandecito, a ver si se observa o no se observa. A ver. En este mapa cada puntito es la cabecera cantonal. ¿Qué es la cabecera cantonal? ¿Quién recuerda, chicos, qué es la cabecera cantonal? Aquí tenemos el cantón Cotacachi, ¿no es cierto? Bueno, está pintado de otro color, pero no importa. Todo este colorcito sería cantón Cotacachi. Pero aquí tenemos unos puntitos, miren, están puntitos. Eso sería la cabecera cantonal. ¿Qué es cabecera cantonal? La ciudad más importante, es decir, a ver chicos, ¿en dónde habrá más gente en todo el cantón Cotacachi? Aquí dirían, profe, porque aquí hay mucha gente, hay muchas casas, sería lo urbano, ¿no? Sería la ciudad de Cotacachi. Donde hay más gente es la cabecera cantonal. Cada puntito equivale a la cabecera cantonal, ¿no es cierto? Es como su capital, es la capital sería. Cantón Cotacachi, capital, Cotacachi. Pero no se dice capital, se dice cabecera cantonal, Cotacachi mismo. Por ejemplo, aquí el nombre es Cantón Cotacachi, la ciudad más importante o cabecera cantonal, Cotacachi. Lo que no sería aquí es Antonio Ante. Bueno, vamos a ir estudiando, ¿no, chicos? De poco en poco. Concentrémonos en Cotacachi. En Cotacachi, la cabecera cantonal es este puntito, la ciudad de Cotacachi. Lleva el mismo nombre. En el cantón Otavalo, yo vivo en el cantón Otavalo, su cabecera cantonal o su capital, para que se entiendan, aunque no se dice capital, se dice cabecera cantonal, es Otavalo, la ciudad más grande. En el cantón Antonio Ante sería Atuntaqui, pero aquí no nos está indicando, ¿no? No nos está indicando, pero yo les voy indicando para que se comprenda mucho mejor, chicos. Muy bien. ¿Por qué aquí en el cantón Ibarra? ¿Por qué en el cantón Ibarra aquí su cabecera cantonal está grandote, chicos? Porque Ibarra es la capital también de la provincia de Imbabura, por eso está más grandecito también. Continuamos con la explicación, chicos. Historia de mi cantón. Para que un territorio sea considerado y reconocido como cantón, se requiere de la autorización de la Asamblea Nacional, dice. Entonces, chicos, ¿qué entendimos en esta partecita? Vamos señalando, a ver, vamos señalando. Para que un territorio sea considerado y reconocido como cantón, se requiere de la autorización de la Asamblea Nacional. ¿Alguien sabe qué es la Asamblea Nacional, chicos? ¿Quién sabe qué es la Asamblea Nacional? Vamos un ratito a la Asamblea Nacional para que vean quiénes son, chicos. Ya observemos, chicos. Ahí tenemos a la Asamblea Nacional. ¿Qué será la Asamblea Nacional? Pues la Asamblea Nacional es el lugar en donde se encuentran los diputados y las diputadas haciendo las leyes, diciendo esto tenemos que hacer, esto sí, esto no. Entonces ellos son los encargados de designar, dice, que sea cantón un lugar, ¿no es cierto, chicos? ¿Entendido? Una vez entendido esto, entonces hemos comprendido. Para que un territorio sea considerado y reconocido como cantón, se requiere de la autorización de la Asamblea Nacional. Ya observaron la Asamblea Nacional, chicos. Organismo que verifica la existencia de una población suficiente y de los servicios básicos necesarios, como caminos, agua, luz, alcantarillado, escuelas y sitios de recreación, para una buena atención a los pobladores. Bueno. Chicos, en su cuadernito ponen título cantón y pegan esta imagen o buscan en las revistas una imagen que tenga relación al tema y a continuación hacemos el resumen de todo esto hasta aquí, hasta donde dice Quitumbe. Hasta aquí hacen el resumen, chicos. Continuemos explicando. Cada cantón tiene un nombre propio, una bandera, un escudo y un himno. Chicos, ¿qué les parece? Vamos a ver, vamos explicando, chicos. Entonces nos dice que cada cantón tiene, dice, una bandera, un escudo, hasta un himno. ¿Qué les parece, chicos? O sea que el cantón Cotacachi tiene una banderita y un escudo, hasta un himno. Y mi cantón Otavalo también tendría un escudo, una bandera y un himno. ¿Quieren conocer cómo es las banderitas de cada cantón? Vamos a ver, chicos, ¿no? Tenemos aquí entonces el cantón Cotacachi. También se le llama Santa Ana de Cotacachi, chicos, al cantón Cotacachi, ¿no? Observen, aquí está la banderita. ¿Si observan o no observan? Hagámosle más grandecita para que observen. Esta es de la banderita del cantón Cotacachi, el escudo del cantón Cotacachi. Pasemos, aquí tenemos cantón Otavalo. Esta es la banderita del cantón Otavalo, o sea, de mi cantón. Y este es el escudo del cantón Otavalo, chicos. ¿Qué les parece? Muy bien. Continuemos con la explicación, chicos.
Dice, en el país contamos con 221 cantones, bastantes cantones, chicos. Aquellos cuyos territorios se encuentran en la frontera reciben atención preferencial por parte del Estado. Entonces, los que se encuentran con los límites reciben mayor atención para que no se vayan a otro país. Por ejemplo, los que están cerca a Colombia, cerca a Perú. Dice que aquellos cuyos territorios se encuentran en la frontera, dices, reciben atención preferencial por parte del Estado, con el objetivo de afianzar una cultura de paz, precautelar la soberanía, así como proteger la biodiversidad natural y la interculturalidad. Entonces el gobierno apoyaría más a esos territorios, ¿no es cierto?, para que no se nos vaya a otro país o que no quieran la gente pertenecer a otro país, sino que vengan, que se sientan orgullosos de ser parte de nuestro país, el Ecuador. Continuamos. El cantón o los cantones contiguos que tengan una población mayor a 7% de la población nacional podrán constituir un distrito metropolitano, con la finalidad de que las actividades administrativas sean atendidas con agilidad y se brinden servicios de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, chicos, ¿qué entendimos en esta parte? Vamos a explicar, chicos, para entender mucho mejor. Como les había dicho, el día de hoy vamos a estudiar, como ya vimos, la provincia de Imbabura. Ahora vamos a la provincia de Pichincha. Vamos a hacerle grande la provincia de Pichincha, ¿les parece, chicos? A ver, ¿dónde está la provincia de Pichincha? Aquí tenemos, a ver, le paso la silueta otra vez de la provincia de Pichincha, chicos, ¿no? La provincia de Pichincha es esto que está aquí. Al norte Imbabura, a ver, vamos a ver aquí el mapa, otra vez. Pichincha tiene al norte Imbabura, al sur Cotopaxi, al este está Napo, al oeste está la provincia de Santo Domingo, se me va el nombre, ¿no? En Imbabura sería, chicos, entonces, al norte Quito, al norte Carchi, al sur Pichincha, al este Sucumbíos, al oeste Esmeraldas. Esos serían los límites, chicos, ¿no? Entonces vamos a hacerle grandecito la provincia de Pichincha, ¿les parece, chicos? Aquí está Pichincha. Todo esto que está aquí es Pichincha, miren, la silueta de Pichincha. Todo esto es Pichincha, muy bien. ¿Cuántos cantones tiene la provincia de Pichincha? Contemos. Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, Quito, Rumiñahui, Mejía, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Cayambe. Esos serían los cantones, chicos, ¿no? Esto nos está diciendo que el cantón más grande, que tenga bastantes habitantes, puede también ser considerado distrito metropolitano. Entonces, el cantón Quito, por ser grande, ¿no es cierto?, por ser muy grande, el cantón Quito también se lo ha designado hoy en día distrito metropolitano. ¿Qué es distrito metropolitano? El cantón con mayor población sería, ¿no es cierto?, en este caso. Continuamos, chicos, con la explicación. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 1993 se promulgó la ley para la creación del Distrito Metropolitano de Quito. El cantón está dividido en 8 zonas administrativas: zona norte, zona centro, zona sur, Tumbaco, Los Chillos, La Delicia, Calderón y Quitumbe. Para entender esto mucho mejor, vamos a ver el siguiente video acerca de Quito, ¿no es cierto? El Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual van a poner mucha atención, chicos. El día de hoy hablaremos sobre el Cantón Quito. El Cantón Quito se encuentra en la provincia de Pichincha. Aquí tenemos varios lugares turísticos, como es la iglesia de San Francisco, la Basílica, el centro histórico, el Palacio de Gobierno y el Panecillo. Aquí encontramos una vista de lo que es el centro histórico. Podemos ver parte de algunas iglesias. El Cantón Quito, como les decía, se encuentra en la provincia de Pichincha. La provincia de Pichincha tiene 8 cantones: Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Quito, Rumiñahui, Mejía, Pedro Moncayo y Cayambe. Sus símbolos patrios es la bandera de color azul, rojo, azul, con el escudo dentro. En la fauna encontramos varios animalitos, como son los cachitos blancos, los colibríes, búhos,
sapos, maripositas de diferentes colores. En la flora tenemos varias plantitas, flores de colores, de formas muy variadas. Tenemos a nuestro alcalde y a nuestra prefecta. Nuestro alcalde se llama Jorge Yunda y nuestra prefecta Paola Pavón. Ellos cumplen varias funciones, como es regular el tránsito, mantener la seguridad, recaudar tributos, prevenir riesgos, proteger el ambiente, controlar la venta de alimentos y motivar a participar en actividades ciudadanas. Estas son algunas funciones que cumple nuestro alcalde. Aquí tenemos las zonas de nuestro Cantón Quito. Tenemos 9 zonas: Calderón, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Los Chillos, La Delicia, Manuela Sáenz, Quitumbe, Tumbaco y La Mariscal. Esas son las 9 zonas que tiene Quito, en las cuales usted se encuentra en la zona de Calderón. Bueno, ya entendimos, chicos. A ver, este último ya comprendimos entonces, chicos, muy bien. Entonces lo que estamos en el texto hablando es acerca de... Aquí está. En resumen, el texto está hablando también al finalizar la provincia. Esta es la provincia, ya, miren, esta es la provincia de Pichincha. ¿Cuántos cantones tiene, chicos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cantones. Muy bien. Cayambe, Pedro Moncayo, Cantón Quito, Cantón Rumiñahui, Cantón Mejía, Cantón San Miguel de los Bancos, Cantón Puerto Quito, Cantón Pedro Vicente Maldonado. ¿Pero en qué se concentra el texto, chicos? En el Cantón Quito. El Cantón Quito también se le conoce hoy en día como Distrito Metropolitano, dicen los chicos. Distrito Metropolitano. Esto de amarillo. El Cantón Quito dice que también se divide en varias zonas, como ya vieron en el video. O sea, este cantón se divide en varias zonas, y para decir, yo vivo en esta zona, 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 para reconocer los lugares, chicos. Muy bien. Entonces, pasamos al texto. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Es en el resumen. Esto no pasan porque solamente habla de lo que fue considerado Quito es la capital del Ecuador, dice la capital de la provincia de Pichincha, como ya hemos explicado, y la cabecera del área metropolitana. Obviamente sería cabecera cantonal, ¿no es cierto? Quito es la cabecera cantonal. Es una de las ciudades más hermosas de América. Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de septiembre de 1978. Bueno, esto no pasan al cuaderno porque ya sería mucho, ¿no? Trabajamos en el texto, chicos. Nos dice 1. Define con tus palabras el concepto de cantón. Indica en cuál habitas y cuál es el nombre de su cabecera cantonal. Entonces aquí ponen el concepto de cantón. Aquí habito en el cantón. ¿En cuál cantón habitan ustedes, chicos? Ya saben. ¿Y cuál es la cabecera cantonal, chicos? Muy bien. Les ayudo. Concepto de cantón. El cantón sería la división político-administrativa más grande que la parroquia y más pequeña que una provincia, ¿no es cierto? Como ya expliqué en clases anteriores, pero lo repitamos, ¿no? A ver, sería país es grande, luego sigue provincia, luego sigue cantón y parroquia es más chiquitito, ¿no es cierto? Así sería. Entonces estamos hablando de cantón, estamos hablando, cantón sería más grande que provincia y más pequeña, cantón sería más grande que parroquia y más pequeña que provincia, ¿no es cierto, chicos? Entonces podríamos poner conceptos de cantón. Cantón, el cantón es la división política, es la división político-administrativa más grande que la parroquia y más pequeña que la provincia. Ya, eso podrían poner. Eso sería cantón, chicos. Y está formado por parroquias urbanas y parroquias rurales, también podrían poner. Eso ponen aquí, chicos. Habito en el cantón, como ya expliqué, yo habito en el cantón Otavalo. Ustedes habitan en el cantón Cotacachi. ¿Y cómo se le conoce al cantón Cotacachi? Más conocido como Santa Ana de Cotacachi. Muy bien. ¿Cuál es la cabecera cantonal?
La cabecera cantonal es la ciudad más grande o es el lugar más poblado. En este caso sería la ciudad de Cotacachi para ustedes, ¿no es cierto? En todo el cantón, ¿en dónde hay más gente? Esa es la cabecera cantonal. La cabecera cantonal de Cotacachi es la ciudad de Cotacachi. Lleva su mismo nombre, ¿no es cierto? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.